Bienvenidos a nuestro programa de hoy de Camino Libre. Como cada semana estamos aquí para abordar un tema de mucho interés. Y está con nosotros el pastor Brian McCobb y vamos a hablar de un tema que pocas veces es frecuente y necesitamos en este momento poner énfasis sobre esto. ¿Cómo están, compañeros? Carlos Rodríguez, Humberto Sarubi, ¿cómo están, compañeros? Un saludo cordial a nuestra audiencia y estamos para compartir estos 30 minutos. ¿Qué tal, Carloncho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? Carlos Alderete, un cordial saludo a nuestro amigo Brian McCobb, a la teleaudiencia. Sí, es un tema que está entre nosotros, el tema de la orfandad. El tema de la orfandad está entre nosotros, pero no es un tema que estemos abordando frecuentemente, como decís vos, Carlos. Y no también cuidando. No se quiere hablar tanto. No se quiere hablar tanto, No. sí. Sí. Muchas veces yo creo que cometemos el error de esconder nuestra vista a esas situaciones adversas que son sociales, ¿no? Uh-huh. Claro, y es raro eso, porque en la historia paraguaya las guerras dejaron muchos huérfanos. Es verdad. Y mujeres que tomaron el compromiso de recoger niños sin padres, ¿verdad? Y formaron familias de retazos, de pedazos, de restos de familias, se hicieron familias, ¿verdad? Entonces, Eso es muy fuerte, Carloncho, porque en realidad la historia de nosotros explica en muchas partes de que muchas madres tomaron hijos que quedaron Sí. sin papá y sin mamá para criarlos y formar una nueva familia. Gracias por estar con nosotros, Brian, en esta oportunidad. ¿Es amigo de la casa, Carloncho? es amigo, añejo amigo. Añejo amigo de la casa, sí. Brian, vos estás aquí para hablarnos de un plan que tiene Paraguay Protege Familias. Así mismo. ¿Puedes hablarnos del tema? Sí, con mucho gusto. Siempre un gusto estar aquí con ustedes, con la audiencia, participando, hablando de cosas que me apasiona, ¿verdad? Hoy toca conversar acerca del Domingo por la Niñez Vulnerable. Que se celebra en estos días. Y sí, en el 7 de noviembre se celebra alrededor del mundo. Yo escuché de los organizadores internacionales que se va a reconocer ese día en 200 países prácticamente, o sea, en casi todo el mundo. Las iglesias evangélicas están uniéndose para orar, para hablar acerca del huérfano, del niño vulnerable, y para ver qué acciones podamos tener para impactar esta población tan vulnerable en nuestro país. Porque muchas veces pensamos de los huérfanos del mundo o niños vulnerables del mundo, wow, no puedo hacer nada. Pero para ir trabajando no solamente del mundo, ni país, pero de mi ciudad, de mi barrio, de mi comunidad. Con respecto a eso, Brian, ¿cómo es la situación de Paraguay? ¿Es más o menos igual que el resto de Latinoamérica, África, Asia, o hay mucha diferencia? Bueno, la realidad es que el ser humano es un ser humano, sea donde esté, ¿verdad? Estamos en una situación en Paraguay en donde hay mucho por celebrar, pero mucho por hacer. Pero al igual que todos los países, hablamos mucho con nuestras colegas en América Latina, de Costa Rica, Brasil, qué sé yo, y todos tenemos nuestros desafíos, inclusive en Europa. Pero estamos bien, estamos avanzando, estamos progresando, tenemos buenas leyes, pero el poner en práctica es lo que es el desafío ahora, de ir viendo un poco más de la teoría a la práctica, a la realidad, para que realmente toque la vida de un niño, de una niña que necesita. Claro, ahora vos decías que un ser humano es tal en cualquier parte del mundo. Ahora, hay que reconocer que probablemente países como Afganistán, Siria, estos países que están en guerra, enfrentan una situación mucho más dramática, ¿no? En nuestro país tal vez el dramatismo no venga por el lado de la guerra, sino por el lado de otras cuestiones que tal vez hemos ido perdiendo los paraguayos, porque los paraguayos, pues decimos, somos un país solidario, un país hospitalario, y sin embargo, como que está costando ser hospitalarios con niños en situación de orfandad, ¿verdad? Así mismo, hay un estigma, hay siempre un desafío, ¿qué voy a hacer, qué no voy a hacer? Entonces, como país, yo creo que estamos creciendo, de hecho, no estamos luchando con situación de guerra, con una situación de matanzas gigantescas, sino de adicciones,
así, alcohólicos, drogas, la pobreza, qué sé yo, son desafíos, violencia doméstica, provoca mucho de que los niños tengan que entrar en lo que sería cuidado alternativo. Y lo que pasa es que hace avanzar el ciclo, o sea, de que una familia comience con violencia doméstica, los niños sufren, sin que alguien intervenga en el caso, va a cometer los mismos errores. Entonces, eso lo que queremos es que entremos en estas situaciones y marquemos la diferencia. Muchas veces es impactante el ver imágenes en otros países o en otros lugares donde, como decíamos recién, las guerras producen tantos destrozos y nos conmueven. Sin embargo, esto que menciona Brian también es impactante y ocurre muchas veces en nuestros medios, en nuestras cercanías, en los lugares donde vivimos, porque hemos visto que en este periodo muchísimas familias han evidenciado esa situación de un interior de violencia y desentendimiento. Sí. Se evidenció, eso hemos hablado varias veces durante esta pandemia, y lastimosamente, ¿verdad? Porque yo creo que Brian va a estar de acuerdo con nosotros de que los primeros afectados son los hijos, o sea, los pequeños. Porque los adultos, por supuesto, toman sus decisiones a sabiendas y tienen su independencia en cierta forma, pero los niños no. Ellos son los primeros en sufrir. Y en ese punto, Brian, hay una diferencia entre el tema de huérfano y un niño vulnerable. Bueno, ¿O son términos iguales? Bueno, nosotros cuando muchas veces hablamos del huérfano y bajo esa paraguas incluimos niñez vulnerable. O sea, hablamos de un huerfandad o un orfanatorio, qué sé yo. Y están ahí, en mi experiencia, solamente un niño cuyos padres, papá y mamá, hayan muerto. He conocido en mis 8 años acá trabajando en Paraguay, con todos los niños, ¿verdad? Que era realmente un doble huérfano. La mayoría de estos niños están en estas situaciones no porque sus padres hayan muerto, sino porque sus derechos fueron vulnerados por maltrato, por abuso, negligencia. Entonces tratamos de usar un término que mejor define, porque no son huérfanos, son niños vulnerables. Entonces por eso ampliamos o cambiamos quizás el término o ampliamos en ciertas circunstancias la definición del huérfano a incluir no solamente los niños cuyos padres hayan muerto, sino también los niños que están viviendo en situaciones difíciles o vulnerables. Entonces es por eso. Son distinciones, pero creo que son distinciones importantes a reconocer que quizás este niño todavía tiene a su mamá, su papá vivo, porque necesita de mi ayuda, de mi cuidado, de nuestro apoyo. Esa sería la lógica, ¿verdad? Claro. Tienen los padres, tendrían que haber estado bajo su sustento. Bajo ese cuidado y bajo esa protección debería estar un niño. Sin embargo, muchos de nuestros niños no tienen esta cobertura, aún en vida de sus padres. Vamos a seguir hablando de esto. Después de este corte está con nosotros Pastor Brian McCobb de Paraguay Protege Familias. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Hablando de los niños que tienen una condición vulnerada respecto a sus derechos, aún estando sus padres en vida, es que hablamos del término orfandad como término genérico, no solamente entendido como la ausencia completa de los padres. Es lo que nos estaba compartiendo Brian. Lastimosamente, es porque no se entiende
de que los padres tendrían que tener la capacidad de mantener, de cuidar, porque ese es el De compromiso proteger, en claro, una familia. claro. ¿verdad? Ahora, probablemente haya personas que estén pensando en eso mismo y diciendo, por ejemplo, ¿por qué yo tengo que ocuparme de un huérfano? Ese es un problema de sus padres. Ahora, si lo dejamos así, Brian, ¿qué va a pasar con ese niño que fue, digamos, que vulnerado en sus derechos? Si lo dejamos que siga siendo vulnerado, Bueno, va a llegar a grande y va a ser o un criminal, un drogadito, un traficante, va a ser un peligro para la sociedad. o mínimamente una persona que no sepa criar a sus hijos. Exacto. Sí. Eso es lo que me pasó a mí, y digo, para mi propia vergüenza, cuando empecé a trabajar en este área, en este ámbito, y mis primeras interacciones con los padres biológicos de los niños y niñas con quien trabajaba, yo tenía un menosprecio tremendo, y digo a mi propia vergüenza, porque no entendía su situación. Después me puse a leer y conocer acerca de ellos, de su historia, de los padres, digo. Y vi historias sumamente tristes acerca de su sufrimiento como niños. O sea, nadie los amó, nadie les enseñó cómo criar a sus hijos. Entonces, cuando llegaron a ser adultos, no sabían cómo criar a niños. Entonces, obvio, entonces es un ciclo. Entonces tenemos que cortar ese ciclo amando y sirviendo. Y por eso podemos quedarnos indiferentes y decir, ya no es mi problema. Ya no es mi problema, exacto. No me involucro, no necesito, pero... Se repiten los patrones. Así mismo. Y el ciclo se perpetúa si es que efectivamente... Visité yo una ex cárcel famosa de Argentina. Y ahí uno de sus famosos residentes, o que fue uno de sus... de que estuvo ahí, era un muchacho petizo. Por eso le decían el petizo y tenía orejas grandes. Petizo orejo. Entonces, este muchacho, que era ya por la década del 20 del siglo pasado, empezó a matar niños. Por eso le mandaban a la cárcel. Era asesino de niños. Así, niños de 1 año, 2, 3 años. Leí su historia. Y él viene de una familia en donde el padre era extremadamente violento. Y actuó con mucha violencia. Y ahí es donde uno entiende por qué el otro se comporta así tan salvaje. Porque dice que estando en la cárcel, le sacaba los ojos a las palomas que agarraba y le largaba atrás. Esa era la forma de comportarse. Sí. Pero ahora entonces la pregunta viene profundamente afectado, ¿eh? Profundamente. Evidentemente estaba trastornado profundamente, ¿verdad? Ahora, la pregunta que la sociedad debe hacerse es, ¿cuánto cuesta mantener? Probablemente tuvo una cadena perpetua ese muchacho. Sí, Bueno, ¿cuánto cuesta tener 40 años en la cárcel alimentando hoy día, un cálculo rápido, ¿cuánto puede costar darle de comer a una persona por día? Imagínate pero que... para mantenerla es un 300, 400 por lo mil. mínimo. 400.000 guaraníes mensuales de comida. Por 40 años. ¿Cuánto le cuesta al contribuyente tener a una persona, y vamos a decir en las cárceles, 1.000 personas alimentando todos los días? ¿Cuánto le cuesta a la sociedad? Y si por el contrario estuvieran afuera y actuando de la manera en que esa forma les llevó a quedarse en la cárcel, Carloncho, el efecto nocivo que puede tener, ¿verdad? Pero si nosotros podemos resolver dándole amor a esos niños, vamos a evitar, vamos a despoblar las cárceles y vamos a tener gente trabajando, ¿verdad? Y no gente viviendo, digamos, mantenida por la sociedad. No, eso sería un punto social, un punto económico. En todos los lados se ve que tiene... O sea, pero está costando, Brian, está costando instalar este concepto probablemente, y por eso las familias no quieren involucrarse, porque si tomaran en consideración que, digamos, en su carácter de contribuyente, dijeran, no, es más económico atender a este niño que dejarlo que desarrolle violencia. Sí, la verdad es que vamos a pagarlo. O antes, un poco más barato, o después, mucho más caro. Independientemente de lo que suceda con el delincuente o qué sé yo. Pero lo vamos a pagar. Entonces deberíamos de invertir en lo que es hoy la niñez y lo que necesitan de amor, atención, obvio. No todos los niños vulnerables, huérfanos, van a resultar en la cárcel. Muchos crecen a ser personas de bien. No queremos llegar y pensar que son delincuentes pequeños. No, sí, nada en potencia, claro. Sí. Pero
la inversión es importante ahora, no solamente para el lado económico, no solamente para el lado social, sino el lado humanitario. Y como pastor, el lado cristiano. Como cristiano deberíamos de ser, como dijimos al comienzo, hospitalarios. Significa no solamente poner la cara feliz y, qué sé yo, tener una mesa linda en tu casa con comida de vez en cuando, sino de invertir tu vida en la vida de otra persona. Invertir dando sin pensar en lo que esa persona te pueda dar otra vez. Y como pastor anhelo ver la iglesia de Paraguay involucrarse más activamente en el cuidado de estos huérfanos, en el cuidado de estos niños vulnerables, porque yo creo que es no solamente nuestra obligación como ciudadanos, sino nuestra obligación como cristianos hacerlo. Ahora, este es un detalle que yo quiero abordar, si ustedes me permiten, desde otra óptica ahora. Suelo ver los programas seculares de la televisión, la radio y los diarios, y como que se cuestiona justamente a los cristianos, ¿qué van a decir los cristianos? ¿Qué están haciendo los cristianos? Y sin embargo nosotros en este programa estamos abordando un tema que nos preocupa como gente, digamos, que se ocupa de la niñez en situación vulnerable. Entonces, esto es como una respuesta también a aquellos que critican al cristianismo y que dicen, ¿qué es lo que están haciendo? Sin embargo, ¿nos podés hablar unos minutos sobre Paraguay Protege Familia? ¿Cuántas organizaciones existen que estén ocupándose de la suerte de los niños en nuestro país? Sí, Paraguay Protege Familias no es una organización en sí, sino un movimiento de diferentes organizaciones, personas, familias adoptivas, familias acogedoras, iglesias, hogares de niños, programas de acogimiento familiar, que están comprometidos como cristianos a que cada niño, niña, adolescente merece tener un lugar de pertenencia, un lugar de amor, un lugar de seguridad. Nosotros tenemos este año el Domingo por la Niñez Vulnerable, el 7 de noviembre, donde llamamos a cada iglesia a participar orando, predicando acerca del corazón de Dios para el huérfano. Eso no ha de ser muy difícil para un pastor encontrar en la Biblia. Inclusive tenemos en nuestra página web ppf.org.py, donde pueden acceder a estos recursos, pero orando, predicando, concientizando, motivo de oración tenemos, videos, para informar a los cristianos, a la población en general, acerca de la necesidad y lo que podemos hacer, accionando a favor de ellos. El lema este año es Domingo por la Niñez Vulnerable, somos pro vida, pro acogimiento y pro adopción. Pro vida porque creemos que el niño tenga el derecho de nacer, ¿verdad? Pro acogimiento porque creemos que después de que el niño nazca, tiene el derecho de estar acogido, sea en su familia biológica o en estos casos, para la niñez vulnerable, en un hogar una familia sustituta. Una familia sustituta, un hogar de niños que le brinda toda la atención que necesite. Y pro adopción, porque como cristianos deberíamos también de estar adoptando a estos niños que necesitan familia. Y yo siempre animo a las personas a no pensar solamente en buscar un niño para mi familia, sino, yo siempre lo digo, no busco un niño para mi familia, sino busco ser una familia para un niño. Está bien. En este mes de noviembre vamos a tener no solamente el recordatorio, sino que todo el año debería ser para nosotros motivo de pensar en esto. Enseguida estamos de vuelta, vamos a un breve corte aquí en Camino Libre y seguimos con este tema con el pastor Brian Macó. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Hablamos con Brian Macó, que aparte de trabajar en esta plataforma que es Paraguay Protege Familias,
También trabaja en un hogar en particular, pero él nos mencionó 3 aspectos que son sumamente importantes: el derecho a la vida, el derecho al acogimiento, al pertenecer a un grupo familiar, y el derecho a participar en esta familia, que son cosas importantes. Ahora, Carlos, yo tengo una pregunta para vos, Carlos. Así. Brian lanza un desafío Sí. a los cristianos y dice que tenemos que ocuparnos porque cristianismo es amor al prójimo, es servir a los demás, amar a los demás, ¿verdad? Ahora, este es un programa que es sustentado por la congregación Casa de Gracia. Me gustaría si el pastor Humberto y Carlos Alderete pueden hablarnos de una iniciativa que justamente toma como desafío Casa de Gracia en estos tiempos en la onda de niños y niñas en situación vulnerable. ¿Podrías darnos alguna referencia? Efectivamente, y yo quiero dar pie a esto porque lo que vos decías antes es importante. El reclamo que en muchos aspectos y en la sociedad se da es ¿qué hacen los cristianos respecto a este tema tan importante? Y una gran cantidad de hogares y de familias que reciben a estos niños que están en esta situación son de un trasfondo cristiano precisamente. Entonces, esto es algo preponderante a nivel social nosotros aquí en el Paraguay. Como Casa de Gracia, como asociación que trabaja en este ámbito no solamente de la fe, sino trabaja también en el aspecto social, bueno, nosotros a partir de este año estamos trabajando con un hogar que se ubica en la ciudad de Cucugo, que acoge a niñas que han estado en una condición de vulnerabilidad, vulneradas en sus derechos, y son recibidas en este hogar, Pastor. Cristianismo en acción sería, Cristianismo en Humberto. acción. Así mismo, y uno de nuestros desafiantes es justo ahora que el pastor Brian Macó. Sí, el que instaló para responder ese desafío. Y bueno, la congregación tomó en serio el desafío y ahora se tiene este lugar que está trabajando con otras personas, no solamente la... Y yo calculo que es una acción muy positiva de parte de la iglesia. Y escuchando un poco y pensando, contemplando en la acusación de las personas que no comparten nuestra fe y decir, Pero ustedes... que tampoco actúan en el sentido de lo que nos critican. Pues, ¿Qué están haciendo? Ellos tampoco están haciendo, ¿verdad? Bueno, algunos sí, pero lo que yo creo que es importante es que seamos más activos cada vez más. Y esto justamente es lo que es Domingo por la Niñez Vulnerable, es llamar a la iglesia a activarse más, tomar un paso más, ser más activo a favor de defender los derechos de estos niños, porque no podemos quedarnos en luchar, solamente luchar contra el aborto. Yo me acuerdo, yo me iba cada año en mi país en la manifestación, la marcha ahí en Washington, la capital. Fuimos como iglesia cada año. Pero jamás escuchamos de la adopción y el acogimiento, la protección de familias vulnerables desde la iglesia. Fue algo que no sé por qué no escuchamos nada. Ahora, escucho mucho desde mi país, que se habla, se predica, se comparte. Hay muchas familias adoptivas, mucha familia acogedora en las iglesias. Se está promocionando mucho. Y para mí Paraguay está en eso, está al punto de tomar un paso, o la iglesia paraguaya está al punto de tomar un paso de ser antiaborto a ser realmente pro vida. ¿Me explico? Interesantísimo lo que estás diciendo. Porque una cosa es oponerse al aborto. Bueno, pero oponerse al aborto implica que nazca el niño y tenemos que ocuparnos de ese niño que nació. Así mismo. Y para mí, es más, Santiago 1.27 dice que la religión pura es cuidar al huérfano y la viuda. Ampliamos la definición al huérfano a incluir lo que sería el niño vulnerable. Y yo desafío a la iglesia a ampliar la definición de la viuda, a incluir lo que yo considero la viuda del siglo XXI, es la niña madre, la niña de 14 años que tiene bebé. A ampararla, a cuidarla, a amarla, a servirla y no apuntar el dedo nada más y decir qué mal. Tampoco apuntar el dedo nada más y decir qué mal está el aborto, sino luchamos por la vida y luchamos también después de que nazca. Viudas muy jóvenes. Es un concepto novedoso, pero me impacta a mí.
La viuda del siglo XXI es la niña madre. Evidentemente tiene un hijo y está totalmente a expensas de la crítica fundamentalmente. Sí. Como sociedad tenemos que mirar de otra manera y muy interesante la visión que nos comparte Brian, ¿verdad? Penosamente hoy tenemos que reconocer como sociedad, tenemos muchas de estas viudas del siglo XXI. Muchas jóvenes madres que han sido abandonadas. Que caen en la trampa. Exacto, sí. Caen en la famosa trampa de expresión de amor que muchas veces que la sociedad también, vamos a decir, tira leña al fuego para que sea más en un sentido de promocionar. Yo creo que en muchos sentidos los medios periodísticos promocionan enormemente. A muchos no les va a gustar, pero se hace más bien una promoción al desenfreno y libertinaje. Y sin responsabilidad. Claro, porque el concepto es, la vida es hoy. Sí. Disfrutar hoy, mañana no sabemos, ¿verdad? Es un pensamiento tramposo que lleva a mucha gente a cometer errores graves y digamos, sin mirar en las probables consecuencias, porque tiene consecuencias. El desenfreno tiene consecuencias. Y más aún, responsabilidad sobre las acciones que hoy tan alegremente se nos ofrecen en muchos sentidos, como el placer propiamente, ¿verdad? Claro. Pero yo estoy cada vez más animado por la reacción de las iglesias ante ese desafío. Estamos viendo una respuesta. Estamos ahora mismo trabajando con una familia que está por adoptar una niña de 14 años. Yo celebro eso. Para mí eso es lo máximo. Estamos trabajando con otra familia que va a mentorear, acompañar una niña que vive en un hogar de niños. Es una niña madre. Y esa familia va a mentorearla, visitarla. Están comprometidos por años ahora a visitarla y caminar con ella en la vida. Para y que ser supere su viudez en los términos en que así mismo, para que tenga alguien quien está solamente enfocado en ella, ¿verdad? Obviamente está en un hogar de niños que respeto muchísimo a la gente de ahí, pero es una de 80, es difícil enfocar de a una. Entonces viene una familia. Veo la reacción de las personas a recibir niños temporalmente en acogimiento familiar. Me anima mucho que estamos llegando a ser más coherente en nuestra oposición al aborto y ser realmente, como dije, pro vida. Y estamos creciendo. Hay mucho, pero celebro los avances que hemos tenido hasta el día de hoy. Y creo que este año, el Domingo por la Niñez Vulnerable, el 7 de noviembre, va a ser un paso más hacia más iglesias involucradas. Sea orando, sea predicando, sea concientizando, pero haciendo algo, ¿verdad? Tomando un paso. ¿Cuál es la página web de Niñez por...? Sí, www.ppf.org.py. Sí, ppf.org.py. Nosotros tenemos ahora en la Facebook de Casa de Gracia. En Facebook de Casa de Gracia, en la página de Casa de Gracia, puede encontrar información. Para la gente que quiere participar. Para la gente que quiere participar con PPF o también en programas como este, por favor visite la página de Casa de Gracia en Facebook y ahí puede encontrar información que sea relevante sobre este tema. Gracias, Brian, por estar de vuelta con nosotros. Siempre es valioso compartir contigo, escuchar tus experiencias. Me encanta. Y acá ya Carloncho quedó sorprendido porque es un tema importante. Vamos Carloncho, a seguir con ese tema. Súper, me encanta. Acompáñenos siempre en cada semana aquí por la RCC Camino Libre, comunicación con propósito. Esta presentación de Camino Libre, comunicación con propósito, fue posible gracias a Lácteos Trébol.